¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Aquí en esta ocasión estoy solo. Hemos decidido con Pastor Greg el poder dividir fuerzas y él encargarse de las preguntas y respuestas bíblicas en versión inglés. Nosotros vamos a hacer aquí la versión en español, así para poder ministrar tanto a la congregación a nivel español y a nivel inglés. Así que, bueno, realmente es una lástima el hecho de no poder conversar con Greg en este momento con preguntas que tenemos y al final las opiniones, pero al final de cuentas queremos ministrar a toda la congregación de forma equitativa. Así que síganos enviando sus preguntas, vamos a responderlas tanto en inglés como en español y así incluso pueden compartir estas respuestas con diferentes personas en diferentes idiomas. Así que vamos a comenzar y me gustaría que estén conmigo también en oración. Padre Santo, Señor, gracias te doy por este tiempo que me das de poder ministrar a todas las personas que están escuchando este mensaje. Bendíceme con tu espíritu, con entendimiento, Señor, y claridad el mensaje que voy a explicar en cada una de las respuestas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tratar de hacer esto aquí solo a ver cómo me sale todo, pero esperamos que sean claras las respuestas. Y entre algunas de las preguntas que hemos tenido, hay una relacionada con respecto a cómo hacemos esto, cómo respondemos preguntas a ciertos tipos de inquietudes que la gente tiene con respecto a la Biblia, con respecto a Dios, con respecto a religiones. Y algunos me han preguntado cómo inicio esto, cómo comienzo a responder preguntas de este estilo. Y va relacionado con esta pregunta. La primera pregunta que tiene que ver, ¿cómo puedo responder efectivamente a preguntas bíblicas? ¿Cómo podemos hacer para responder a aquellas inquietudes que la gente tiene, tanto creyentes como no creyentes, acerca de Dios, acerca de qué es lo que está nuestra fe? Y es por eso que necesitamos tener conocimiento acerca de lo que significa este conocimiento de lo que es apologética. Ahora, ¿qué es apologética? Apologética viene de la palabra griego que viene apología. Esto significa dar una defensa verbal acerca de lo que crees, el poder explicar racionalmente el por qué crees lo que crees. Podemos ver pasajes muy claros que hablan acerca del por qué la creencia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 22, versículo 1 dice, hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Como puedes ver, al inicio de la iglesia, vimos que los apóstoles comenzaron a explicar razonablemente el porqué de creer en Jesucristo, el porqué confiar en Él. Considera que los judíos en ese entonces tenían las escrituras, tenían tradición, y de pronto sale este personaje que muchos anticipaban como el Mesías, y que los líderes religiosos realmente no confiaron porque ellos tenían otra expectativa acerca de quién iba a ser este Mesías, de qué es lo que este Mesías iba a ofrecer. Entonces, tanto los apóstoles como Pablo después comenzó a explicar y a razonar tanto con judíos y después con gentiles, que vienen a ser los no judíos, acerca de quién es este Jesús, de que Él era el Mesías y cómo usando las escrituras, explicando a la gente, podían entender quién era Él. Esto podría denominarse como una especie de apología, como una práctica de apología. En 2 Corintios 10, del 5 al 6, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Aquí, por ejemplo, podríamos aplicar el hecho de que cuando una persona no creyente te hace preguntas acerca de lo que crees, acerca de tu fe, acerca de Dios, e incluso comienza a menospreciar lo que tú piensas que es verdad, lo que tú conoces que es verdad. Aquí en las escrituras hablan el hecho de que tienes que tomar toda especulación, todo razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Dios y ponerlo cautivo en obediencia a Cristo. ¿A qué se refiere esto? No significa el hecho que tengas que poner cautivo a la persona que te está haciendo todas estas inquietudes, sino el hecho de que tienes que atacar el razonamiento, el pensamiento, no a la persona, sino el pensamiento y la idea errónea. Y esto se utiliza apologética, el poder utilizar ese conocimiento que tú sabes y el exponer esa verdad y sacar esa luz a las mentiras y destruir cualquier tipo de razonamiento equivocado que la gente tenga acerca de Dios, acerca de las Escrituras, y así incluso poder explicar mejor quién es Cristo. Primera de Pedro 3:15 habla, sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Dios nos está enseñando aquí que tenemos que estar preparados para dar respuestas. Tenemos que estar listos para poder explicar acerca de lo que creemos, explicar acerca del porqué de nuestra fe. Y no necesitas ser un teólogo, un académico para hacer esto, sino que necesitas tener un conocimiento de lo que crees. La apologética es una rama del cristianismo que se ocupa en responder a los críticos que se oponen a cuestionar la revelación de Dios y de Cristo en las Escrituras. Entonces nosotros como cristianos vamos a ser obedientes a la palabra de Dios y debemos de conocer acerca de qué es lo que dice, a quién representamos. Si somos cristianos, somos embajadores de Cristo y por eso debemos de representarlo de la mejor forma. Esto puede incluir el estudio de materiales como la transmisión de manuscritos, puedes utilizar como apologética, obviamente, la filosofía, la biología, matemáticas, evolución, lógica, todo este tipo de herramientas se usan como apologética. Y fue a través de la apologética en forma personal que yo llegué a conocer a Dios. El hecho de que Dios utilizó este sentido de entender quién era Él por medio de la razón. Las personas pueden llegar a conocer a Dios de diferentes formas, y hay 4 características especiales en las cuales las personas llegan a conocer a Dios. Uno viene a ser por medio de las Escrituras, el otro viene a ser por medio de la tradición, el otro viene a ser por medio de la razón y el otro por medio de las emociones. ¿A qué me refiero con cada una de ellas? Por ejemplo, las Escrituras. Obviamente, el leer las Escrituras es el hecho que te da a conocer más acerca de quién es este Dios en particular, porque la mayoría de personas tiene conocimiento de un Dios, que existe un Dios, pero la Biblia habla acerca de este Dios verdadero, el cual podemos relacionarnos. Después viene la tradición. Muchos de nosotros hemos conocido a Dios y podría decir que esta fue la primera experiencia que tuve acerca del conocimiento de Dios. El hecho de que hemos nacido en una cultura o en una tradición religiosa en la cual nuestros padres y sus padres enseñaron acerca de quién es un Dios, de cómo tenemos que alabarlo, dónde tenemos que ir para poder orar, y diferentes características acerca de ese Dios que conocemos por medio de esta religión que fue heredada de generación en generación. Otra viene a ser la razón. En mi caso fue en el hecho de que a partir de esta tradición que fue heredada de mi familia para poder conocer a Dios, fue por medio de la razón en la cual comencé a cuestionar todas las cosas que yo había aprendido por tradición, a entender si realmente es esto verdadero, si es que realmente es algo que puedo creer. Y comencé a través de la razón a cuestionar esta tradición, a cuestionar todos los aspectos de las doctrinas que había aprendido. Y fue por este medio incluso que llegué a las Escrituras, utilizando la razón y pensando y razonando qué puede ser la verdad, dónde se encuentra la verdad. Y analizar las Escrituras pueden tener en cuenta que en la palabra de Dios puede encontrar qué era la verdad. En el otro aspecto que también existe son las emociones. Las emociones vienen a ser, y muchos de ustedes pueden conocer gente, o tal vez fuese tu caso, en cual tú tuviste una experiencia, podría ser una experiencia emocional que te llevó a experimentar a Dios, el hecho de sentir en cierta forma a Dios, un evento sobrenatural en tu vida que llegó a atraerte a Dios de una forma emotiva. A partir de eso puede ser que esta experiencia emotiva te llegó a razonar acerca de la existencia de Dios o fuiste directamente a las Escrituras, pero usualmente este tipo de canales para conocer a Dios, el aspecto de las Escrituras, el aspecto de la tradición, el aspecto de la razón y de las emociones, son los canales en los cuales la gente se dirige para conocer a Dios, directa o indirectamente, y te mueves de uno a otro de estos canales. Para explicar acerca de Dios necesitas una referencia, necesitas un fundamento. Y obviamente la Biblia es donde vas a escuchar y vas a aprender acerca de ese fundamento correcto de quién es Dios. Esta es la única fuente para dar una respuesta sobre quién es Jesús. Este método de apologética es más común y la gente utiliza esto sin darse cuenta que está haciendo apologética. Considera que el responder preguntas con respecto a Jesús y de pronto tú abres la Biblia y explicas acerca de quién es Jesús, estás haciendo apologética, estás explicando, estás dando una razón acerca de vuestra fe. Por lo que dice aquí en 1 Pedro 3:15, estás explicando acerca de quién es Jesús, de por qué crees en Jesús. Y puedes utilizar cualquier otro libro, puedes utilizar lógica, razonamiento, cualquier otra técnica, pero fundamentalmente la palabra de Dios es donde vas a poder utilizar para dar una razón específica del por qué crees en Cristo específicamente.
La explicación de pasajes bíblicos para aclarar las dudas de un no creyente tiende a caer más en la categoría de apologética. Es decir, dar razón a aquellas personas que no creen en Dios y tú ayudas a aclarar cualquier duda que ellos tengan para poder tener un entendimiento más directo acerca de quién es Dios. Cuando tú utilizas la Biblia y explicas acerca de Jesucristo a un creyente, esto viene a ser un poco más en el sentido de discipulado. Entonces hay una diferencia entre apologética aplicada a un no creyente y discipulado explicado a alguien que quieres que crezca en el conocimiento de Dios. Todo cristiano, como mencioné, está llamado de algún u otro nivel a defender su fe y las razones por qué crees lo que crees. Debes estar preparado y hacer esto de antemano. Y toda apologética debe hacerse con gentileza. Recuerda que no se trata de destruir a la persona, no se trata de humillar a la persona con conocimiento. ¿De qué sirve el hecho de que tengas una conversación con alguien y lo destruyas? Es decir, la reputación de la persona y lo humilles en frente de otra persona cuando realmente no se trata de eso, no se trata de ganar una medalla por el hecho de ganar un debate o por el hecho de humillar a alguien por su conocimiento o su falta de conocimiento de Dios. El punto principal aquí es el hecho de poder aclarar cualquier duda, cualquier argumento que tengan. Es decir, que estás atacando a la idea, estás atacando al pensamiento, pero como dice aquí las Escrituras, tienes que hacerlo con mansedumbre y reverencia. Esto quiere decir que cuando haces las cosas, no las haces para tratar mal a la gente, para humillar a la gente, sino lo haces de una forma tan amable, tan diplomática, que la persona incluso puede ah, apreciar lo que estás diciendo, a pesar de que lo estás contradiciendo, a pesar de lo que estás corrigiendo, puede apreciar la forma en lo que estás diciendo. Me encanta una cita de uno de los apologistas más famosos y uno de los cuales más admiré, es Ravi Zachariah, que falleció, que él prácticamente decía, no puedes cortar la nariz de alguien y después darle una flor para que pueda percibirla. Y es cierto, no puedes humillar a alguien, no puedes tratar mal a alguien y después presentarle el Evangelio, lo cual es algo que no va a aceptar y no va a apreciar por la forma como lo trataste. El objetivo de la apologética es un intento de persuadir al oyente para que cambie sus creencias y su vida y para ajustarse a la verdad bíblica y que esta persona pueda llegar a conocer a Cristo. La apologética viene a ser un instrumento que te ayuda a quitar esas hierbas malas para poder preparar ese terreno y poder plantar la semilla del Evangelio. Esta es la idea de apologética, esta es la idea de poder utilizar esta herramienta. Existen personas que buscan respuestas a preguntas genuinas, preguntas que realmente les va a ayudar a poder entender quién es este Señor, quién es este Jesús. Y la apologética es lo que te va a ayudar para poder responder a estas preguntas. Aunque también te vas a topar con gente que utiliza ciertos cuestionamientos, ciertos argumentos más como excusas para no creer. Es decir, que todo lo que dicen viene a ser como un impedimento o como tal vez como una especie de ataque a un cristiano para poder callarlo, ya que no tienen respuestas a estas preguntas. Recuerdo una ocasión que tenía una conversación con un ateo y me hacía preguntas que eran muy buenas preguntas. Pero antes de iniciar las respuestas a cada una de sus preguntas, comencé con esto. Le dije, si puedo responder razonablemente a cada una de tus preguntas, ¿dedicarías o rendirías tu vida a Cristo? Prácticamente lo que le hice caer en cuenta es el hecho de que encuentres respuestas razonables a cada una de tus preguntas, entonces estarías dispuesto a entregar tu vida a Cristo. Y antes de iniciar nuestra conversación, él dijo, no, no me interesa. Okay, perfecto, entonces quiero hacerte caer en cuenta que tú tienes un problema, no tienes un problema intelectual, tienes un problema de corazón, porque realmente no está interesado en buscar la verdad, está interesado en utilizar argumentos solo para rechazar la verdad. Si estás en esa situación, puedes utilizar esa misma técnica igual, el preguntar si es que realmente está interesado en conocer a Dios. Pero también puede que te encuentres con alguien que diga, ¿sabes qué? Si es que es razonable, no veo por qué no. Y es ahí donde la apologética tiene un gran valor, tiene un gran sentido, y que puedes ayudar a la gente a conocer acerca de ese Dios. Hay básicamente dos tipos de estrategia de apologética. Una estrategia que se llama evidencial, que es demostrar evidencia, por ejemplo, cuando se trata acerca de la resurrección de Jesús, de los manuscritos bíblicos, de profecías cumplidas, los milagros. Utilizas las escrituras como evidencia, eventos históricos como evidencia para demostrar acerca de este evento.
y la otra estrategia es la presuposicional. ¿A qué se refiere esto? Se trata acerca de se ocupa de las presuposiciones de aquellos que se oponen al cristianismo por las presunciones que afectan la forma en que una persona ve la evidencia y la razón. Es decir, este tipo o estrategia de apologética presupone ciertas características que ya debe la persona conocer de antemano. En otras palabras, tú asumes ya la existencia de Dios, tú asumes el conocimiento de la palabra de las Escrituras y solo te encargas de construir sobre ese fundamento. No se encarga de defender el fundamento, sino se trata de construirte sobre ese fundamento. Ahora bien, esto no significa que debas de tener, como mencioné, un doctorado o que tengas que ir al seminario para ser un apologista, lo cual, bueno, déjame decirte, te va a ayudar muchísimo. Pero inicias con los retos que tengas presentes. Debes estar dispuesto al menos a dar una respuesta de tus creencias. Y si no puedes, comienza a estudiar. Comienza a analizar la palabra de Dios. Entonces, ¿por dónde inicias? En primer lugar, lee la Biblia por completo. Tienes que conocer exactamente a quién estás representando. Y al leer la Biblia vas a tener un contexto acerca de quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo, cuál fue el plan de todo lo que menciona la Biblia, de qué se trata y el tema principal de toda la Biblia, qué es lo que es el Antiguo Testamento, qué es lo que es el Nuevo Testamento, cómo se dividen en la categoría de cada uno de los libros, y así puedes dar una razón específica de lo que tú crees. Yendo en esto, cuando ya lees la Biblia, te aconsejaría que puedas leer libros que te ayuden a tener una conversación más práctica. Hay un libro que te aconsejaría muchísimo que vale la pena. Lo puedes encontrar en Amazon, que es Tácticas, un plan de acción para debatir tus convicciones cristianas. Este libro es fabuloso, porque aquí lo que vas a aprender es cómo poder conversar con la gente, cómo poder tener esa conversación práctica con las personas que les va a ayudar a entender el porqué de las cosas. Este libro no te va a dar respuestas bíblicas, no te va a dar respuestas acerca de por qué de las cosas, el porqué de milagros o cosas por el estilo. No, no vas a encontrar nada de esto en este libro. Este libro lo que te va a ayudar te va a ayudar a cómo tener esas conversaciones y cómo dirigir esas conversaciones de tal forma en que la gente pueda entender el mensaje de la palabra de Dios, pueda entender el razonamiento e incluso este libro te puede ayudar a descubrir aquellos pensamientos erróneos que la gente tiene y poder guiar la conversación de una forma razonable y entendible. Así que este sería el libro que aconsejaría a todos a que lean para que puedan tener una conversación y hablar acerca de quién es Dios y qué es lo que dicen las Escrituras. Entonces, si vamos nuevamente en este orden, primero tienes que entender lo que dice la Biblia. Segundo, este libro sería excelente de cómo maniobrar conversaciones. Tercero, puedes leer cualquier otro libro de apologética que trate acerca de estos tipos de información, acerca del origen de la vida, del significado de la vida, de la moralidad, del destino. Y puedes leer libros que hablen de este tipo de temas. También te puede ayudar a escuchar audios de apologética, lo que es un podcast de personas que hablan acerca de apologética. Puedes mirar debates en YouTube, debates de ateos con cristianos. Puedes buscar un mentor, alguien que tenga conocimiento, que te pueda guiar acerca de este tema, que pueda instruirte de cómo poder defender tu fe y leer más libros. Mientras más herramientas, mejor. Mientras más oportunidades tengas de poder explicar el por qué, mucho mejor. Ahora, otra de las razones también que te puede ayudar es comienza a analizarte a ti mismo. ¿Cuáles son las dudas que tú tienes con respecto a tu fe? ¿Qué es lo que piensas acerca de, por ejemplo, el origen de la vida? ¿Cómo puedes explicar la resurrección de Cristo? Y si es que tú no tienes respuestas a este tipo de cosas, ahí es donde podrías empezar a poder dar explicación y razón a aquellas preguntas que tú tienes, aquellas dudas que tú tienes acerca de Dios, acerca de las Escrituras. Y así incluso comenzar a fortalecer tu conocimiento de Dios, tu creencia, tu fe, todo lo que tú conoces de Él podría ser fortalecido incluso a partir de esto. Comienza evangelizando a un extraño. Esto te va a ayudar, ya que si ves a alguien en la calle o estás esperando en la sala de espera a tu visita médica, o estás en un bus y tienes un viaje largo, y comienza una conversación con la persona que está al lado tuyo. Habla acerca de sus creencias de fe, qué es lo que piensan acerca de un Dios, qué es lo que piensan acerca de si es que existe vida después de la muerte, y que te haga preguntas acerca de qué es lo que tú crees.
Y déjame decirte esto, vas a fallar, vas a encontrarte con situaciones difíciles, preguntas que ni siquiera vas a saber cómo responder. Y ahí es donde tú inicias tu crecimiento apologético, tu aprender a cómo defender tu fe, ya que no vas a tener respuestas a todas las preguntas que te hagan, pero lo importante es el hecho de que tú puedas, de la forma sincera, decir, sabes que esa es una excelente pregunta. Ah, Dame tu número o si es que nos vamos a ver o alguna forma que pueda responderte la próxima vez que nos encontremos. Voy a tener una respuesta acerca de esa pregunta que me hiciste. Y efectivamente lo que vas a hacer es ir, buscar cualquier información que necesites, cualquier recurso que necesites para poder responder de una forma razonable a aquella inquietud que la persona tenía. Y así créeme que tú vas a poder equiparte de herramientas y en tu cinturón vas a tener varias herramientas para poder responder. Y lo mejor de todo es que cuando vuelvas a tu parte con ese tipo de pregunta, tú ya tienes una respuesta. Evangeliza a un extraño, evangeliza a algún familiar, exponte a situaciones difíciles donde te obligue a crecer. Aprende de tus errores, aprende de esas preguntas difíciles que no supiste contestar. Descubre las respuestas y no te sientas satisfecho únicamente con una respuesta simple. Ve y profundiza más. ¿De dónde se dio esta idea? ¿Por qué se dio esta idea? Por ejemplo, vamos a comenzar incluso con la segunda pregunta que tenemos aquí, que viene en conexión a todo esto que estamos hablando. ¿Cuál es el inicio de toda apologética? Que viene a ser, ¿cuáles son los argumentos de la existencia de Dios? ¿Cómo podrías explicar acerca de la existencia de Dios? Ahora, para poder explicar acerca de cuáles son los argumentos de la existencia de Dios, existen varios tipos de tácticas o argumentos que tú puedes usar para poder responder de una forma razonable, coherente e incluso bíblica, para que la gente pueda iniciar este aspecto, sobre todo cuando estás hablando a alguien que dice, sabes que yo no creo que existe un Dios. Ok, perfecto. ¿Qué tal si establecemos esta conversación? Iniciamos con estos puntos que vas a poder ayudar a poner a la persona a razonar, a la persona a poder cuestionarse incluso lo que ellos creen. Entre estos argumentos existen varios y vamos a comenzar con el primero que viene a ser el argumento cosmológico. ¿Qué es el argumento cosmológico? El argumento cosmológico es una estrategia para explicar acerca de la existencia de un Dios y habla acerca del punto de que hay un universo y existe un universo en lugar de que no existe nada. Por ende, debe de haber sido causado por algo más allá de sí mismo. Es decir, que todo lo existente, la materia existente, la razón que existe es porque algo que es fuera de lo existente, fuera de la materia, debe haberlo creado. Pongo de esta forma. Si podemos poner en un cubo todo lo que es el universo, todo lo que es la materia, obviamente conoces el planeta, todo lo que está dentro del universo, si lo podemos poner dentro de un cubo, ¿qué es lo que puede explicar lo que creó dentro del cubo? Ahora, no puedes decir lo que está dentro del cubo creó lo que está en el cubo. Debe existir algo fuera del cubo que creó lo que existe dentro del cubo. Algo no puede darse a sí mismo porque debe existir para darse a sí mismo. No, yo no puedo crearme a mí mismo, por ponerlo de esta forma, lo cual sería ilógico el explicar de que las cosas crean las cosas. No puede haber un número infinito de causas, por ponerlo así, porque si es que explicas, bueno, ¿qué creó el planeta Tierra? Bueno, creó el sistema solar. ¿Qué creó el sistema solar? Bueno, creó el universo. ¿Qué creó el universo? Bueno, creó el Big Bang. ¿Y qué creó el Big Bang? O sea, debe de haber un inicio de todo esto. Igual puedes aplicarlo en el sentido de Dios. Dado que el universo existe, debe de tener una causa. El universo no pudo haberse causado por sí mismo. Y la causa la respuesta más razonable es el hecho de que un ser supremo fuera del cubo tuvo que haber causado todo lo que existe dentro del cubo. Hay una explicación que Tomás Aquino, que fue de 1224-1274 que vivió, que tenía una versión de este argumento que dice, de este argumento cosmológico, que afirmó que las cosas en el movimiento no podrían haberse puesto en movimiento, sino que se debe hacer que se muevan. No puede haber una regresión infinita de motores. Por lo tanto, debe haber un mover inmóvil que inició esto. Este motor inmóvil es Dios. Es decir, que incluso al considerar de que todo lo que funciona en el universo
tiene que haber sido movido por algo fuera del universo. Ahora, la fortaleza acerca de este argumento cosmológico es el hecho de que su simplicidad como el concepto es fácilmente comprensible por cualquier persona, por el hecho de que el considerar de que existe un creador, el considerar de que existe algo creado implica que existe un creador. Y algo las escrituras lo defienden como el Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la respuesta directa acerca del por qué creemos de que existe un Dios que creó todas las cosas. Y este versículo viene a ser la defensa bíblica de este argumento. Hay otros argumentos a favor de la existencia de Dios que son más complicados de entender, pero este argumento es básico y sencillo. Es perfectamente lógico afirmar que los objetos no se dan por sí mismos y deben, por tanto, tener causas, es decir, algo que originó este evento, esta situación. La ley de la casualidad dice que todas las cosas finitas son causadas por algo distinto a sí mismo. Todo lo finito debe ser sido causado por algo que no es finito, es decir, alguien infinito. Ahora, si alguien ataca este argumento, podría decirle cuál sería la debilidad de este argumento. La aparente debilidad de este argumento es que si todas las cosas necesitan una causa para existir, entonces Dios mismo también debe necesitar una causa para existir, puesto que esto solo hace retroceder la causalidad e implica que debe haber un número infinito de causas que no pueden ser. Si es que Dios creó al universo, entonces ¿quién creó a Dios? Bueno, entonces va a decir, otro Dios creó a Dios. Bueno, entonces, ¿quién creó a ese Dios? ¿Que creó a ese Dios? ¿Que creó el universo? Bueno, otro ser creó a ese Dios, que creó al Dios que creó el universo. Y puedes caer en cuenta que esto causa infinitamente, de hecho, entonces, ¿quién creó todo esto? El problema correcto sería en que todas las cosas llegaron a existir y deben de tener una causa. Pero como leemos en Génesis, aquí explica que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si analizas solo este versículo de forma tan simple, aquí se está hablando el hecho de que al principio, es decir, tiempo, creó Dios los cielos y la tierra, materia, espacio. Entonces, cuando consideramos el hecho de que existe un Dios que creó el tiempo, que creó la materia, que creó el espacio, esto quiere decir que este Dios está fuera del tiempo, está fuera de la materia y no está confinado por un espacio. Por ende, el creer que existe un Dios infinito, sobrenatural, que creó lo que significa el tiempo, lo que significa la materia y lo que significa el espacio, no puede estar limitado por estas características que él mismo ha creado. Dios no llegó a existir. Dios siempre ha existido. Entonces el argumento cosmológico funciona para el cristiano, ya que da una razón lógica del por qué un creador puede haber creado lo que nosotros conocemos. Otro argumento que también te puede ayudar, que viene a ser el argumento teleológico. ¿Qué es el argumento teleológico? El argumento teleológico viene a conocerse como el argumento del diseño. Cuando hablamos acerca del argumento teleológico, hablamos del argumento de que un diseñador debe de existir, ya que el universo y los seres vivos que existen son marcas de diseño y orden consistente. Este argumento viene a ser muy famoso por este personaje William Paley, desde 1743 que murió hasta 1805, que utilizó este argumento utilizando la representación de un reloj. Si es que tú vas caminando por un valle o cualquier lugar, un desierto o la selva, y de pronto te encuentras con un reloj, este reloj te da el entendimiento de que lógicamente fue diseñado por alguien, fue creado por alguien. Sería absurdo el considerar que caminar por un lugar desértico, por una selva, y te topes con un instrumento que está tan finamente entonado, que está diseñado para un propósito específico, que podría considerarse que fue causa de algo aleatorio. No tendría lógica, realmente no tendría una respuesta razonable el pensar de que algo que tuvo un diseño, un propósito específico, haya sido causado de una forma aleatoria. La vida y el universo vienen a entenderse de esta misma forma. Es natural concluir que hay un diseñador, ya que vemos cuán perfectamente operan las cosas y las formas que se dan en la vida. Por ejemplo, si te vas al espejo y miras a tu ojo,
La perfección que tiene el ojo es impresionante. Incluso si lees un libro de biología o si es que analizas acerca de las características que tiene el ojo, vas a aprender infinitas cosas acerca de las características de este órgano tan pequeño, pero tan complejo al mismo tiempo, que ningún lente de cámara de fotos, por más profesional que sea, puede igualar la capacidad que tiene un ojo. Y esta es una gran característica de la función que tiene y las partes que conlleva, que dan una razón de que un ser inteligente dio la información a tu cuerpo para que pueda desarrollarse este ojo de una forma tan precisa y tan perfecta. Por ponerlo de esta forma, en el orden y el orden y la colocación útil que impregna un sistema respectivamente implica inteligencia y propósito como la causa de ese orden y colocación. Dado que el orden y la colocación útil impregnan el universo, debe existir una inteligencia adecuada para la producción de este orden y una voluntad adecuada para dirigir la colocación hacia fines útiles. Esta es una descripción de Augustus Hopkins en su teología sistemática. Entonces, las fortalezas de este argumento vienen a decir que si consideras que cualquier artefacto humano, por ejemplo, la computadora, televisión o teléfono por el cual estás viendo este video, fue diseñado de una forma por un personaje inteligente, por un creador inteligente, es lógico el asumir que el universo y cada elemento, por ejemplo, la forma como está el sistema solar, el hecho de que el planeta Tierra está en el lugar perfecto, que si estuviera un poco más cerca nos quemaríamos, si estuviéramos un poco más lejos nos moriríamos de frío. Y todo está diseñado, la fotosíntesis, el proceso del agua, tu cuerpo mismo, cómo se regenera, todo está perfectamente diseñado, lo cual implica de que hubo un diseñador inteligente. Los humanos somos diseñadores por naturaleza y es natural pensar que en términos prácticos nosotros tenemos un propósito y nosotros creamos las formas, creamos todo igual con esta perspectiva, con un propósito. En Romanos 1:20 menciona, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Es decir, si es que tú analizas todo lo que existe en el mundo y la forma de la perfección que existe, nadie puede ir ante Dios y decir, yo no tuve evidencia de tu existencia. No existió ninguna razón lógica para darme cuenta de que tú existías. Cuando si analizamos por medio de este argumento el hecho de que como todas las cosas existen a la perfección y tienen una función específica, esta es una razón por la cual podemos deducir que existe un diseñador inteligente. Los evolucionistas tienden a explicar las cosas de el por qué funcionan como funcionan, pero no cómo se dieron para que funcionen de esta forma. Ellos tienen dificultades en explicar el diseño aparente en los objetos, como por ejemplo el diseño del ojo, de tu cerebro. La complejidad que tiene el cerebro es impresionante, mucho mejor que cualquier computadora. Incluso el ADN. El ADN es impresionante, las proteínas, cómo funcionan, el hecho de que lleven la información para poder crear cada parte de tu cuerpo. Si solo quieres hacer un estudio del ADN, es impresionante lo que puede ocurrir dentro de una célula para que pueda dar la información que cree cada una de las partes de los organismos de tu cuerpo y la complejidad que tiene. Esto es algo que al comparar incluso el famoso Bill Gates mencionó que el ADN, la información que existe en el ADN es mucho más profunda que cualquier sistema de programación que se pueda crear por cualquier ser humano. Ahora, si es que vamos a ver si existe alguna debilidad de este argumento, si es que alguien quiere atacar este argumento, podría decir que la idea del diseño viene a ser de forma subjetiva, es decir, que todo depende de cómo tú veas las cosas, que es tu opinión si es que algo es diseñado o no. Alguien puede atacar este argumento mediante esta posición. Hay diferentes observaciones en el mundo natural que pueden producir diferentes teorías para explicar su existencia. Es el hecho de que tal vez por casualidad y por accidente se dio este tipo de cosas. Y viene a ser el hecho de que también existen cosas caóticas, de que existen cosas que realmente no demuestran un diseño, cosas que no demuestran un orden específico y que incluso
El hecho de que exista muerte, el hecho de que exista dolor, el hecho de que exista terremotos, maremotos, tsunamis, todo este tipo son caóticos y esto demuestra que no existe un diseño inteligente. Pero la respuesta de todo este tipo de caos, la respuesta de todo este tipo de situaciones de terremotos, catástrofes naturales, viene a tener una respuesta bíblica a todo esto. Y es el hecho de que vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Es por causa del pecado que no disfrutamos de un mundo perfecto, ya que el pecado al ingresar en este mundo no solo dañó al ser humano, sino que también afectó a toda la humanidad y al mundo en que vivimos. Esto daría una respuesta directa acerca del porqué del considerar que existe un diseño y el responder, porque sería razonable considerar que existe un Dios basado en el diseño que existe alrededor del mundo. Otro argumento viene a ser el argumento ontológico. Argumento ontológico. Ahora, tengo que admitir, este no es mi argumento favorito, pero es un argumento. No utilizo yo este argumento por... Es un poquito complicado de explicarlo, voy a tratar de hacer lo mejor para explicarlo, pero este es un argumento cristiano clásico que sostiene que el mismo concepto de que de Dios existe es lógico y el hecho de que tú pienses que existe este ser supremo es necesariamente, deduce necesariamente su existencia. Por ponerlo de esta forma, si uno comprende lo que significa la palabra Dios, lo que sigue a esta conclusión lógica es que es imposible que este ser no exista. El imaginar que Dios no existe es como imaginar que un triángulo de 5 lados existe. Viene a ser que este argumento utiliza más el razonamiento, más la lógica en este sentido. Este argumento fue intentado por primera vez por Anselmo de Canterbury en el siglo VI y viene a decir de esta forma: Dios es, por definición, el mayor ser concebible. Esto es obvio, porque si uno puede concebir un ser más grande que Dios, entonces ese ser sería Dios. Si Dios existe, solo en la mente se puede concebir algo más grande que Dios, un Dios que existe en el mundo actual. Pero Dios es el ser más grande concebible, por lo que por definición no podemos concebir nada más grande que Dios. Dios debe, entonces, ser un ser que exista no solo en la mente, sino también en la realidad. Por lo tanto, Dios existe. Ahora, si te dio un dolor de cabeza con todo lo que acabo de mencionar, es porque es un poquito más complicado de entender este argumento. Viene a ser más como un juego de palabras, juego de lógica. Las fortalezas de este argumento es el hecho de que nos presenta a un Dios como algo existente y es razonable pensar de que existe un Dios. Tampoco tiene sus raíces la probabilidad, sino que este es un argumento que asume por totalmente la existencia de Dios. No puede que exista un Dios, no puede que exista un ser mucho más grande que este Dios. Y por el hecho de considerar la posibilidad de la existencia de Dios, insiste que este Dios debe de existir. Por lo tanto, saca a la persona de la posición de juzgar lo que es verdad y la coloca en la posición de responder a la verdad. Dios existe, en otras palabras, porque pienso que existe y debe existir un ser tan grande como Dios, por ende Dios debe de existir. Pero si estás entendiendo acerca de este argumento, más o menos de lo poco que puedo explicar, existen algunas debilidades de este argumento, porque este argumento, en primer lugar, es muy confuso de entender. Segundo, peor aún, también puede ser que es solo un juego semántico de palabras, un juego de un argumento utilizando palabras al utilizar esto. Incluso muchos cristianos lo encuentran poco convincente y poco difícil de utilizar. Y al mismo tiempo, podrías argumentar la existencia de cualquier ser mitológico a utilizar este argumento. Por lo general, yo no utilizo este argumento, entiendo su existencia, entiendo por qué existe, algunas personas lo utilizan, admiro a aquellas personas que lo hacen, pero a mí por lo general no me gusta utilizar este argumento. Y por último se encuentra el argumento antropológico. El argumento antropológico viene a ser uno de mis argumentos favoritos, ya que este argumento viene a dar una razón un poco más clara utilizando lo que
también se conoce como el argumento de la moralidad. Si es que has escuchado acerca del argumento antropológico, también es conocido como el argumento de la moralidad. Este argumento habla acerca de que todas las personas reconocen un código moral, que algunas cosas son correctas y otras cosas son equivocadas, que todo existe en este mundo y podrías determinarlo como algo bueno o algo malo. Cada vez que discutimos sobre lo correcto y lo incorrecto, hacemos un llamado a una ley superior objetiva que reina por todas las personas, que asumimos que todas las personas conocen, que asumimos que todas las personas cumplen y que no tienen la libertad de cambiar de manera arbitraria o de forma subjetiva. Estas dos palabras son muy importantes, así que quiero aclarar. Objetivo viene a ser todo lo que reina y está por sobre todas las personas. Subjetivo viene a ser algo personal, que tú consideras más o menos como tu opinión. Se adhiere al sujeto, viene a ser la persona. El bien y el mal implican una ley o un estándar más alto, es decir, un estándar objetivo. Y la ley requiere un legislador, es decir, alguien que ha establecido esta ley, alguien que haya determinado lo que está bien y lo que está mal. Ya que la ley moral trasciende a la humanidad, esta ley universal requiere de un legislador universal. Si es que tú determinas que existe lo bueno y lo malo, tiene que haber un estándar supremo, objetivo, que reine por sobre toda la humanidad para poder determinar lo bueno y lo malo. Este estándar tiene que haber sido legislado por un ser supremo. Por ende, el bien y el mal nos deducen la existencia de un Dios que determinó este estándar, que nos ayuda a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Como lo menciona Augustus Hopkins, que dice, la naturaleza intelectual y moral del hombre debe haber tenido como autor un ser intelectual y moral. La naturaleza moral del hombre prueba la existencia de un juez y legislador santo. La naturaleza emocional y voluntaria del hombre prueba la existencia de un ser que puede proporcionar en sí mismo un objeto satisfactorio de afecto humano y un fin que provoca las actividades más elevadas del hombre y asegura su mayor progreso. Eso es una definición un poco más técnica acerca de este argumento. Y las fortalezas que tiene este argumento es el hecho de que no solo la mente racional, sino la convicción moral puede afirmar el hecho de que existe una verdad que dice lo que está bien y lo que está mal, una norma, un estándar que afirma lo bueno de lo malo. Se dirige más a la persona, es decir, que va más al aspecto moral de la persona que cualquier sentido intelectual que alguien pueda tratar de definir. Si conectas inmediatamente el creer en un Dios con el juicio moral y la justicia de Dios, se conecta más fácil con el Evangelio. El hablar del bien y el mal determina acerca de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, lo cual implica el hecho de que existe un Dios que va a condenar a aquellas personas que hicieron algo malo, que existe un Dios que va a condenar a la injusticia. Y en este argumento puedes utilizar el Evangelio. Es por eso que me gusta más este argumento, porque este argumento puede dirigirte más fácilmente a poder presentar el Evangelio. El Evangelio, es decir, el mensaje, el buen mensaje, las buenas noticias de que considerar que todos somos pecadores, no existe ninguna persona que sea buena y por ende Dios tiene que castigar a todo ser humano que ha quebrantado la ley perfecta que está por sobre toda la humanidad. Este Dios bueno que creó este estándar para definir lo bien y lo mal, ha venido a este mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta y dio su vida voluntariamente en la cruz para ser castigado por el hecho de que nosotros quebrantamos esa ley moral perfecta. Cuando nosotros estamos convencidos de que este Dios entregó su vida por nosotros y que este Dios fue castigado en nuestro lugar, nosotros somos eliminados de la condenación de ese pecado, de haber quebrantado esa ley perfecta, ya que el Dios fue castigado en sí mismo, en Jesucristo, en su Hijo. Dios Padre castigó con toda su ira a Jesucristo en nuestro lugar. Esto viene a ser el mensaje del Evangelio. Aquellos que todo el que reconoce su condición pecaminosa y se arrepiente de sus pecados y confía única y exclusivamente en el trabajo culminado de Jesucristo en la cruz,
viene a liberarnos de esta condena por haber quebrantado esta ley suprema dado por este ser supremo. Por eso me gusta este argumento, porque da esta conexión del Evangelio con el razonamiento del por qué existe un Dios que tiene el juicio moral y la justicia para poder castigar a todos los pecadores. El argumento también es simple y fácil de recordar y de explicar, lo cual hace que la mayoría de cristianos utilicen este argumento fácilmente. Ahora, para poder categorizar si existe alguna debilidad en este argumento, de que alguien pueda decir que existe algún problema de este argumento, debido a que la moralidad es estrictamente, no es estrictamente demostrable, el argumento puede rechazarse de plano sin ser considerado adecuadamente, independientemente de cuán obvio sea de que existe una moralidad objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es el hecho de que si es que tú conversas con alguien y si es que esta persona puede decir, sabes que no creo que existe esta ley objetiva, no creo que existe esta moralidad objetiva que reina sobre todas las personas. Esto podría ser una debilidad del argumento, porque si es que la persona dice no existe esto, entonces por ende no existe un Dios que haya creado esta ley. Pero si es que tú presionas acerca de este razonamiento, si es que tú ayudas a la persona a entender de que realmente es que existe esta ley objetiva, puedes llegar a la conclusión que existe un Dios. La forma más estratégica para poder hacer esto viene a ser es tratar de conversar con esta persona y hacerle razonar acerca del por qué existe la maldad. Dentro de este argumento podemos entender ciertas cosas como, por ejemplo, si le preguntas, ¿crees que el matar es bueno o malo? ¿Crees que el mentir es bueno o malo? ¿Crees que el robar es bueno o malo? ¿Crees que el violar a un menor de edad es bueno o malo? Ahora, si estás hablando con una persona coherente, te va a decir que sí es malo hacer eso. Ok, entonces, si continúas esa forma, esa línea de razonamiento, tienes que preguntar inmediatamente, ¿es malo porque es tu opinión, porque tú piensas que es así? Si es que esa persona ha descartado esa ley objetiva, no tiene más que decir que sí, a mí me parece que está mal y es razonable que todas las personas que estén mal. Tienes que detenerlo porque estás diciendo, bueno, estás imponiendo tu ley subjetiva a otra persona. Estás asumiendo que otra persona tiene que pensar de la misma forma que tú piensas, que otra persona tiene que asumir el bien y el mal de la misma forma que tú lo asumes. Y la gente va a decir, bueno, es que es sentido común. Ok, sentido común viene a ser algo objetivo. ¿Quién puso ese sentido común? ¿De dónde viene ese sentido común? Bueno, pues es que es cuestión cultural. Ok, perfecto. Entonces lo que me estás queriendo decir es que una cultura es totalmente libre de poder ejercer el tipo de razonamiento para poder ejercer el bien y el mal. Y otra cultura que ejerce un tipo de razonamiento totalmente diferente no tiene ninguna voz ni voto de poder juzgar a la cultura A. Si la cultura B decide, por ejemplo, en Hitler, si decide que el hecho de matar judíos, el hecho de asesinar a millones de personas porque son considerados una raza inferior, si es que esta cultura decide que esto está bien, si es que esta cultura B analiza que esto es correcto, tú siendo de la cultura A, ¿qué justificación tienes para decir que lo que hicieron ellos está mal? No existe. Porque si es que eliminas esa ley estándar, si es que eliminas esa ley objetiva que está por sobre todas las personas, lo único que te queda es este pensamiento subjetivo, esta opinión subjetiva que no te permite juzgar a otros en otra cultura, en otro país, en otra época o incluso en otras circunstancias si es que estás viviendo en el mismo lugar, que pueda definir que está bien o que está mal. Todo viene a ser subjetivo. El decir, el hecho de violar a un menor de edad está mal, si es que lo ves de forma subjetiva, vendría a estar al mismo nivel como decir el helado de chocolate es el mejor helado del mundo. Es subjetivo, es una opinión personal, pero no puede regir por sobre todas las personas, no puede regir por sobre todo criterio humano. Y es por el hecho de que estás quitando esa ley suprema. Esta es la parte donde aquí menciona incluso Romanos, capítulo 2, versículo de 12 al 15, que menciona, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley.
esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, aquí podrías utilizar este ejemplo, el hecho de que ellos, personas que rechazan el concepto de un ser que ha creado una ley objetiva, por lo cual tiene que regirse el mundo, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, y que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Aquí claramente menciona el hecho de que todo ser humano tiene una conciencia. Dios ha escrito la ley en el corazón de cada ser humano. Cualquier ateo, por más argumentativo que sea su posición de querer rechazar la existencia de Dios, querer rechazar la existencia de esta ley suprema, tiene una ley escrita en su corazón que fue dada por Dios para poder tener el derecho de decir qué está bien y qué está mal, para poder argumentar que algo está bien o algo está mal. Y querer excusarlo con el hecho de que es sentido común, querer excusarlo con el hecho de que es aspecto cultural, querer excusar lo que es el aspecto por las leyes que se rige el gobierno. Todo este tipo de cosas son efectos secundarios, pero cuando en realidad dentro de la persona no existe excusa, porque Dios ha puesto en cada corazón el razonamiento de que existe el bien y el mal. Los gentiles, al no tener al no tener ley, demuestran qué está bien y qué está mal, porque en su conciencia lo que Dios ha revelado en cada corazón, el bien y el mal, demuestra la existencia incluso de un Dios. Así que este argumento es realmente uno de los más fuertes. Viene a ser, mi favorito viene a ser el argumento antropológico, o viene a ser el argumento moral, el argumento de la moralidad. Después viene a ser el argumento cosmológico, que cuál es el causante de todas las cosas. Y por último viene a ser el argumento, después viene el argumento teleológico, que el por qué existe un diseño de todas las cosas. Y al final pongo el argumento ontológico, que viene a ser más el razonamiento de por qué existe un Dios de una forma filosófica. Pero el punto de todo esto es el hecho de que la apologética ayuda a las personas a apuntar a la verdad. La apologética ayuda a dirigir a la gente a poder razonar la existencia de un Dios. La Biblia a menudo usa la verdad en el sentido personal. Cuando se refiere acerca de la verdad, se refiere a Dios. Entonces, la verdad escrita en las Escrituras representa fidelidad, confiabilidad, integridad y coherencia. Todos estos son atributos divinos. Todos estos son atributos entregados por Dios. Por ejemplo, en Juan 17:3 menciona: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer la verdad nos hará libres. La verdad viene de Dios, porque Dios es verdad. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad, Dios es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Los tres, siendo uno, son la verdad. Cuando nosotros utilizamos la apologética, nuestro llamado es de quitar cualquier tipo de telaraña que tenga la gente en su pensamiento, de razonamiento ilógico, de pensamiento equivocado, para poder presentar el Evangelio de la mejor forma, para poder tratar a la gente de que entiendan esa verdad. La gente está contaminada con diferente tipo de información, con diferente tipo de conocimiento equivocado que el mundo trae. Cuando tú aprendes acerca de Dios por medio de su palabra, cuando aprendes a tener conversaciones coherentes con la gente por medio de diálogos razonables y utilizas la información de respuestas razonables a cualquier tipo de inquietud que la gente tenga, estás ayudando a aclarar que las personas puedan ver a Dios. Estás ayudando a quitar todo ese tipo de razonamiento equivocado y poner cualquier pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Poner cualquier pensamiento erróneo a los pies de Cristo. Recuerda que
estrategia viene a ser a atacar al pensamiento, atacar a cualquier idea equivocada, no a la persona. No se trata de destruir a la persona, se trata de destruir el argumento que la persona ha creído, esa mentira que la persona lamentablemente ha sido confundida, que esa persona ha sido engañada. Cuando tú logras aclarar ese tipo de ideas erróneas, es ahí donde tienes que presentar el Evangelio, es ahí donde tienes que presentar las buenas noticias. Y considera que no en todas las conversaciones que vas a tener vas a salir exitoso. En ninguna de las conversaciones que he tenido podría decir que todas he tenido victoria, que todas he salido victorioso en el hecho de que la gente recibe a Cristo en ese momento. No, al contrario. La mayoría de conversaciones llega tal vez al aspecto de algunos casos ha venido que intento comenzar la conversación y de pronto me hacen una pregunta que no sé cómo responder. Digo, buena pregunta. Voy a analizar esta pregunta y voy a dar una respuesta después. Me topo con esta persona nuevamente o puede ser con otro individuo y me hacen esta pregunta y aclaro esa respuesta. Y puedo tal vez eliminar cualquier duda que la gente tenga, pero la gente se va ahí, no le interesa continuar adelante. Ok, perfecto. Puede tal vez el hecho de que me tope con alguien que aclare sus dudas, que pueda explicar razonablemente cualquier pregunta que tenga con respecto a Dios, con respecto a la Biblia, con respecto a la fe. Y de pronto me da la oportunidad de poder explicar el Evangelio. Y excelente. Pero tal vez la persona no necesita recibir a Cristo en ese momento. Está bien. Mi trabajo no es de convencer a la gente en el sentido de transformarla. Mi trabajo es únicamente informarla. Mi trabajo es únicamente de plantar esa semilla del Evangelio en el corazón de esa persona. Nosotros no estamos llamados a transformar a la gente, sino de llevar ese mensaje del Evangelio de una forma eficaz, de una forma razonable, con mansedumbre, con cordialidad, con diplomacia. Recuerda que en las Escrituras nos menciona que tenemos que ser astutos como serpiente, es decir, que tenemos que pensar de una forma en la cual podamos hacer entender a las personas de la forma correcta, pero dóciles como palomas. No tenemos que ser agresivos, no tenemos que ser groseros, no tenemos que tratar a la gente mal, ni menospreciarlos por la falta de conocimiento que tal vez tengan con respecto a Dios. Tenemos que ser amables, porque considera que cada persona está cautivo a la mentira, son esclavos de la mentira, están encadenados a un mundo de mentira. Y si es que tú lo tratas mal, si tú lo humillas, ¿crees que ellos van a querer ir a Dios considerando que tú eres su representante? Lamentablemente muchas personas rechazan a Dios por nuestras actitudes. Y eso está mal. Deberían de ver a Dios reflejado en nuestras actitudes, deberían de ver a Dios reflejado en nuestro comportamiento. Así que recuerda que eres un embajador de Cristo y debes de representarlo de la mejor forma. Esto es todo lo que tengo para ustedes con respecto a estas preguntas. Espero que haya sido de ayuda de sus inquietudes. Y si tienen cualquier inquietud, cualquier pregunta con respecto a Dios, la Biblia, religiones, cualquier sentido de la fe, por favor envíame una pregunta a christian@calvario.org o envíame un mensaje de texto si tienes un contacto personal por medio de Facebook. Y estaré encantado de responder cualquier tipo de inquietudes que tengan. Espero que haya sido bendición y poderlos vernos la próxima semana, que va a ser, bueno, la próxima semana va a ser en inglés y la siguiente semana, después de 2 semanas, vamos a hacerlo nuevamente en español. Mientras tanto, que Dios los bendiga grandemente, cuídense y vayan a servir a su Rey.